La RICEP, que es una red interdisciplinaria de estudios de ciencias sociales para evaluar las secuelas de la pandemia, tiene un vínculo interesante con Sobreciencia. Recordemos que en el primer programa del año pasado, Rafael Radi, presidente de la Academia Nacional de Ciencias, anticipaba que se ponía en marcha ese esfuerzo para tratar de contribuir y sobre todo de, bueno, explorar qué es lo que podía pasar con una pandemia que en aquel momento, bueno, nos sorprendía porque ya venía durando un año, bueno, duró bastante más que eso. De todos modos, con el cierre de la emergencia, la red cierra de alguna manera formalmente sus trabajos, aunque estos están allí a disposición. Y vamos a explorar un poco qué pasó con estos trabajos, insisto, interdisciplinarios, multidisciplinarios, abordajes que tienen que ver con lo social y lo que ha pasado con nosotros y lo que puede pasar luego de que la pandemia se termine de ir. Le agradecemos muchísimo al doctor Luis Bértola, quien coordinó este grupo de trabajo en nombre de la Academia Nacional de Ciencias, junto al CONICYT, junto al Sistema de Naciones Unidas en Uruguay. Luis, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, gracias por la invitación. Luis, ¿se puede hablar de principales consecuencias sociales de la pandemia? ¿De cuáles son vistos al día de hoy? Bueno, creo que ha habido consecuencias muy notorias por todo el mundo, que fueron muy inmediatas y que yo creo que en parte también se han revertido con cierta rapidez. Obviamente el tema del aislamiento, la falta de circulación y toda la caída consecuente de la actividad económica que generó desocupación, que generó aislamiento, que generó que mucha gente cayera en la pobreza, proceso que además tuvo un impacto muy desigual porque también eso dependía de si el trabajo podía ser transformado en teletrabajo o no, y eso impactó de manera desigual en distintos sectores de la población, según sus capacidades, según su formación, según el tipo de tareas que se podían realizar. Entonces, todo eso, esas fueron consecuencias muy inmediatas, muy notorias, que en parte se han empezado a revertir a medida que se levantó se fue levantando la emergencia y hemos ido volviendo a cierta normalidad. Hay otro conjunto de aspectos vinculados, conexos, que tuvo que ver con el tema educativo, con la pérdida de socialización, la pérdida de horas de enseñanza, la pérdida de calidad de la enseñanza en muchos sentidos, y también tuvo repercusiones muy fuertes a nivel de los hogares, donde hubo una sobrecarga muy marcada del trabajo doméstico, de todo lo que son los servicios en el hogar, y la sobrecarga también en el control de las tareas educativas. Y todos sabemos que además eso impacta de manera desigual. La crisis de la pandemia impactó de manera desigual en sectores económicos, según el tipo de tareas que la gente realizaba y según género también. Las mujeres se vieron más afectadas en el plano laboral y se vieron más afectadas también en los cuidados domésticos, ¿no? Los estudios marcan que el aumento de las tareas domésticas, los cuidados no se repartieron de manera igualitaria, sino que aumentaron incluso las brechas en términos de horas de trabajo dedicadas a los cuidados en el hogar entre hombres y mujeres. Entonces creo que hay muchas secuelas de estas que fueron, a veces se discutía si la crisis tenía forma de V o de W o cómo era, y yo creo que bueno, que ha sido como una V que aumentaba y bajaba según también los empujes y las olas de la pandemia. Entonces, y después hay otras secuelas, o más bien hay aspectos de la crisis que se revierten relativamente rápido y hay otros que van a perdurar, ¿no? Porque eso también lo sabemos de crisis anteriores, que el movimiento hacia la pobreza es muy rápido, pero el movimiento de salida de la pobreza puede ser muy dilatado si no se toman medidas importantes.
Y aquí yo creo que tenemos una consecuencia importante de la pandemia que puede ser un poco duradera, pero que yo no diría que es puramente resultado de la pandemia. Es la combinación de la pandemia con contextos políticos, que es el aumento de la desigualdad. Lo que estamos viendo ahora es que los salarios cayeron mucho, la recuperación que se iba a dar se está viendo ralentizada por esta coyuntura inflacionaria, pero también uno podría decir que eso se conjuga con un ambiente político y de políticas predominantes que de alguna forma promovían este proceso de redistribución del ingreso, tanto en el sector privado, digamos, promovido por los sectores empresariales, como incluso a nivel del Estado, bajo, digamos, la intención de la reducción del déficit fiscal, digamos. Sí. ¿No? Ahora, Luis, una red como esta, ¿no? Donde prácticamente uno puede decir que están los mejores cientistas sociales de Uruguay en lo suyo. Puede haber alguna ausencia, pero la mayoría son ampliamente destacados. ¿No debería estar, ya que mide secuelas de la pandemia, hoy en plena actividad y no diciendo, bueno, acá queda nuestro trabajo? Déjame decirte que esta red muy tempranamente detectó estos problemas. Hubo simulaciones con tanta caída, primero estimaciones de cuál iba a ser la evolución del producto en medio de la pandemia, de cuál iba a ser el impacto de la reducción del producto sobre la ocupación, el empleo, sobre a quiénes iba a afectar, porque afectó principalmente al sector informal con menos cobertura, y se estimó cuánto iba a aumentar la pobreza y se sabía cuántas eran las familias, porque por suerte teníamos bastante buena información en nuestro sistema. Y se hicieron diagnósticos y se hicieron pronósticos. Lo interesante es que esos pronósticos hechos tempranamente por cientistas sociales, un año después, con información real, se mostraron que habían sido muy adecuados, muy correctos, muy acertados, incluso que habían sido moderadamente pesimistas, que la cosa fue un poco peor. Y aquellos diagnósticos fueron de la mano de una serie de propuestas de política. Tú me decís ahora, bueno, ¿por qué ahora que también se ven esas cosas nosotros dejamos de trabajar, ¿no? Desmontamos, de funcionar como red, por lo menos. Claro. Desmontamos esta organización. Y aquí yo diría dos cosas. En primer lugar, nosotros montamos esa organización en parte porque no hubo una demanda del Estado de conocimiento sobre este tema. Lo hicimos un poco viendo que esa necesidad existía, surgió como un movimiento, llamarle desde abajo, ¿no? Desde los protagonistas, lo hicimos de la Academia de Ciencias, pero recibimos después de la convocatoria una respuesta unánime de todos los institutos y universidades del país, incluso de encuestas de empresas de opinión pública que dijeron queremos colaborar, queremos poner a disposición de ustedes digamos, nuestras bases de datos. Realmente recibimos una respuesta importante, lo que demuestra que era una necesidad hacer esto. Y bueno, y se generaron todas estas cosas que yo te digo y que están en los documentos, que están disponibles para todos ustedes que quieran entrar ahora en la página de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay. Hay una pestaña que dice RICEP y ahí están todos los documentos. Enseguida vamos a ver la dirección en pantalla también para facilitar el acceso. ¿Cuál es el problema? Que cuando nosotros empezamos a trabajar con esto, dijimos de entrada con claridad, acá no hay una pandemia de la que tenemos que salir volviendo a una situación normal, buena, ideal. Uruguay ya estaba en crisis. Venimos de una crisis de crecimiento, venimos de una crisis de empleo, venimos de una crisis de un núcleo de pobreza dura, venimos de que las tendencias de reducción de la desigualdad se habían frenado.
con nuevos desafíos globales, con desafíos ambientales, con desafíos de la gobernanza global, los desafíos del cambio tecnológico, la automatización y todo eso. Entonces, siempre dijimos, nosotros tenemos que pensar en la salida de la crisis en el contexto de crisis muy estructurales y muy mayores que tiene tanto el país como a nivel global. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Las secuelas de la crisis van a perdurar por mucho tiempo, lo sabemos de crisis anteriores, pero cada vez más estas secuelas van a quedar entrelazadas, confundidas con todos estos elementos más estructurales. Y a nosotros nos parece que ya no tiene sentido que mantengamos una estructura específica para estudiar los temas de las secuelas de la pandemia, cuando en realidad esos temas están entrecruzados y cada vez más difusamente entrecruzados con otros montones de problemas. Entonces, cuando nosotros decidimos cerrar RICEP, dijimos, bueno, lo vamos a hacer con un seminario donde discutamos la agenda de investigación de las ciencias sociales, incluyendo las secuelas de la pandemia, pero trascendiendo las secuelas de la pandemia. Y eso fue lo que hicimos en una actividad de cierre que bueno, creo que fue muy linda, valoramos muy positivamente la experiencia, pero bueno, hay nuevas realidades que afrontar. Lo dijimos y lo repetimos, en la página web de la Academia Nacional de Ciencias están todos los documentos que se elaboraron durante este año y poco de trabajo. Y Luis, en el último minuto me quiero quedar en una pregunta. Hablaste de secuelas que se pueden ir al mismo tiempo que la pandemia, otras más lentas. ¿Hay secuelas permanentes de la pandemia en lo social? Es muy difícil hablar de permanente. Yo diría, hay secuelas que persisten durante bastante largo plazo. Yo diría todo el impacto educativo, el impacto de gente que perdió el empleo. Yo recuerdo, ¿sabes qué? De los primeros informes me quedó grabado uno que hablaba de la mala atención de las mujeres gestantes durante el primer año de la pandemia. Esos embarazos mal controlados, digamos, insuficientemente controlados, ¿no generan problemas de alguna manera permanentes? Bueno, sí, te tengo que reconocer que no es mi campo de especialidad. Obvio, claro. Creo que, bueno, secuelas permanentes, la cantidad de muertes que sufrimos, las lesiones permanentes post-COVID de mucha gente, secuelas psicológicas. En el seminario tuvimos, y a lo largo de los trabajos también, bastante atención prestamos al tema de la salud mental. Claro. Entonces, sí, lo que quiero decir, esas secuelas van a estar. Lo que va a ser cada vez más difícil es en los estudios separar qué es lo que fue específicamente impacto de la pandemia y cuáles son todas estas cuestiones que son más estructurales y con las que tenemos que seguir lidiando. En todo caso, creo que la experiencia de RICEP nos muestra algo que todo el mundo valoró, y es que ante una situación de este tipo, ¿no?, se lograron juntar gente de distintas extracciones disciplinarias, ¿no? Fue un trabajo interdisciplinario, multidisciplinario, como tú bien dijiste al principio, pero también interinstitucional. Claro. Aquí trabajamos universidades públicas, universidades privadas, institutos privados de investigación de todas las orientaciones que te puedas imaginar. Entonces, un poco una conclusión es decir, bueno, ante otra situación, esta fue una experiencia que puede dejar una enseñanza, que puede inspirar nuevos desafíos. Luis Bertola, miembro de la Academia Nacional de Ciencias, ex coordinador de la RICEP. Muchas gracias por estos minutos. Queda un universo de temas, pero volvemos a insistir con la invitación a recorrer los documentos y bueno, tal vez nos podamos detener en algunos de ellos con más detalles. Muchísimas gracias a ustedes y felicitaciones siempre por esta labor tan importante de difundir cosas vinculadas a la ciencia y la tecnología. Muchas gracias. Cerramos Sobre Ciencia por hoy. Nosotros, ya saben, volvemos la semana que viene. Muchas gracias por su compañía.